En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Siete de la mañana con 4 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. En este momento damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, el asambleísta Henry Cucalón Camacho, asambleísta del Partido Social Cristiano, a quien le decimos muy buenos días. Está conectado junto a nosotros, estimado sociólogo. Asambleísta Henry Cucalón le saluda, Stalin Poveda, me acompaña Alcides Montilla y Teresa Merchán. La Asamblea Nacional en estos últimos meses está muy activo en llevar a la práctica una de sus responsabilidades privativas, como aquella que tiene que ver con aprobación de leyes y también, en el segundo caso, que es la fiscalización. Sin embargo, esto se realiza en medio de un ambiente de desconfianza. Le quiero preguntar a usted, en medio de ese ambiente, de ese escenario, la trascendencia e importancia de llevar a juicio político, en este caso, a ministro de Economía, señor Martínez, que están en la cartera o que están en la agenda de los juicios políticos. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Stalin, buenos días, queridos amigos, saludos a todos los oyentes de Radio Atalaya. La labor fiscalizadora de la Asamblea Nacional no puede ser limitada, no por el hecho que falten pocos meses por terminar la legislatura, puede servir de óbice para cumplir ese rol, tanto más que esos juicios a que usted señala fueron presentados hace muchísimo tiempo y que obviamente la persona que tienen ahí a destajo de titular de la Asamblea no les ha dado trámite para hacer modales, no hay gritos, etcétera, pero es lo mismo, los mismos como las mismas, como diría Gaitán. Así que sí, esos juicios tienen que avanzar. Creo que es importante porque nadie está por encima de la ley. En lo que se refiere a la Premier de la República, hay un nuevo juicio, inclusive por el malhadado tema del reparto de los hospitales y otras entidades públicas para conformar mayorías oprobiosas alrededor de la Asamblea Nacional. Es obvio que el gobierno lo ha hecho. Los hospitales y el SECOP no caminaron solos, no fue obra del Espíritu Santo, que ha tenido muy pocas intervenciones en la historia de la humanidad, y eso tiene que tener una responsabilidad política, y esto es sin perjuicio responsabilidad político. Y en lo que se refiere al exministro de Finanzas, los 5 juicios que se presentaron, y el Partido Social Cristiano presentó uno, fue cuando él estaba en funciones. O sea, se lo hizo a tiempo, más allá que existe la responsabilidad política hasta un año después de terminar y el cargo. Y más allá de lo que piensen algunas personas respetables todas en democracia, el de nosotros es Constitución y ley estaba obligados a entregar, porque ya dirán por ahí una verdad de perogrullo que como no ingresaba la plata, no daban la plata. No, algo mucho más grave, que conllevó inclusive o que conlleva que haya gente que se vaya presa, que es la retención de recursos que no le pertenecen. En el caso del Ministerio de Finanzas, la retención del IVA de los municipios, consejos provinciales y universidades del país, plata que es propia de esas entidades que nunca las devuelven, es decir, se la apropian ilegalmente. No estamos hablando ni siquiera de asignación de fondos. Entonces, esas son las causales y la Asamblea tiene que continuar. Perfecto, veámoslo en la coyuntura del tema del juicio político del señor Martínez. Ya no está de funcionario, como usted lo aclara muy bien, No, asambleísta. Mucho bien. Veamos el tema del juicio político del señor Martínez.
Lo hicieron cuando él era funcionario, cuando estaba en vigencia su responsabilidad de ministro. Luego hoy aspira él a ser una especie de vicepresidente o vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Entiendo que hay previsiones al Procurador General del Estado, donde le preguntan si el Banco Interamericano de Desarrollo constituye una institución financiera internacional, porque alrededor de esto hay juegos de intereses a nivel en América Latina, en donde hay varios candidatos, como por ejemplo Argentina tiene un candidato, Ecuador tiene otro candidato, y que un poco, si que no se le da la opción, si no se apoya esta posición de que él sea el representante de nuestro país en esa estructura de vicepresidente, podría recaer en Argentina. Argentina, con una tendencia de un gobierno hacia el socialismo del siglo XXI, este organismo entrega recursos, planifica y entrega recursos para el desarrollo a los gobiernos en América Latina. Podríamos de alguna manera ponerle un poco de carbón o gasolina a la candela para que toda esta economía, en el caso de que gane Argentina, vayan hacia el socialismo del siglo XXI. Esta coyuntura puede analizarse en el marco del impacto que puede tener. No he hecho nada, Stalin. Solo escuché Martínez, Ministerio BID. No le entiendo absolutamente nada. Bueno, ahora, a ver, vamos a retomarlo. ¿Ahí me escucha? Ahí le escucho un poco mejor. Ya. El señor Martínez está de candidato a ser vicepresidente a nivel del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Sí me escucha? Yeah. Ahí, muy bien, ahorita sí lo escucho bien. Argentina tiene también esta opción. Muchos analistas consideran que siendo tan importante y trascendente la representación del vicepresidente en este organismo, de un vicepresidente representando a nuestro país, en el caso de Martínez que se ha postulado, sería importante el apoyo, porque si no podría recaer este espacio de representación en Argentina. Argentina es un gobierno con tendencia hacia el socialismo del siglo XXI. Y lo que dicen los analistas de esta coyuntura es que podríamos estar, si no apoyamos a nuestro candidato, apoyando la candidatura de Argentina para beneficiarse de los recursos que genera el Banco Interamericano de Desarrollo para cada uno de los países en América Latina. Y esto de alguna manera significaría que estuviéramos echando combustible para que arda la candela y para que vaya directamente hacia gobiernos que aquí en nuestro país claramente. Sí, y gracias, porque veo que es la última cantaleta con este tema. A ver. Este es como la del conejo con el mago. Sí. Ya esta es la teoría última del cuco. Ya. Cuidado a fulano porque si no viene el cuco. Esta es la versión buena. Como este gobierno pues no le queda pues ningún argumento de nada, tiene que salir con ocurrencias. Ya. Y ya había escuchado, y usted me lo está confirmando, que la última ocurrencia es que hay que violar la Constitución, hay que trapear la Constitución, hay que usarla como acordeón la Constitución, porque si no son buenos padres. Vamos por partes. Vamos. La Constitución es expresa. El artículo 153 da prohibiciones por conflictos de interés. Yo sé que esta palabra para los lobistas y para los del amarre, etcétera, es bastante complicada, debe sonar casi como un insulto, pues, evitar conflicto de interés. En el derecho se llama el concepto de la puerta giratoria. Por ahí veo que Eduardo Carminiani, que es abogado de banco, no es sindicalista, piensa exactamente lo mismo, o sea que no es que a mí se me ocurra, y es abogado profesor monetario. ¿No? Por eso se llama puerta giratoria. Entonces, el señor o cualquier persona que ha sido ministro o que está en el nivel jerárquico superior tiene una limitación de 2 años después de ejercer un cargo para ejercer en otra, en donde haya conflicto de intereses, una institución financiera internacional acreedora del Ecuador. Más claro que el agua. Y este artículo tiene nombre y apellido, porque no sé si usted se acuerda que del año 92 al 2000, todos los ministros de finanzas que ahora escriben y dicen cosas, paraban al día siguiente en el fondo, en el BID y en el Banco Mundial. Por eso lamentablemente se hizo ese artículo.
Eso es la parte legal. Y eso no tiene pues nada en contra. Nadie lo discute. No hay editorialista que lo discute. Lo que han hecho con el procurador en una consulta con Piola, armada, para ver cómo le preguntan y cómo le contestan, y eso lo sabe el procurador, es para ver qué diablos contesta si es que el BID está o no está sujeto al Código Monetario y Financiero ecuatoriano, que es obvio que no está sujeto. Eso no está en discusión. Explico. El señor Mauricio Clave Clavones no está sujeto al super de banco, pero eso no está en discusión, sino que se va más allá y dice que no es una institución financiera, sino un organismo de desarrollo. El BID le presta plata para su información hasta entidades privadas ecuatorianas. Hay empresas que son deudoras del BID, solo para que usted sepa nomás por si acaso, porque aquí hay algunos que están medio confundidos. Hasta los bancos han recibido. Hasta bancos, exactamente. Sí. Tercero, esta claro. no es una designación del Ecuador, maestro Stalin. Ya. Ese es otro de los jueguitos que quieren poner. El Ecuador ya tiene un representante en el BID, que es Bernardo Acosta, que es la cuota que nos corresponde, pues. Nuestro legado es un por los amigos de todos los presidentes del retorno a la democracia. Algunos agitadores políticos fueron delegados ante el BID en la época de la regalada gana, por así decir, así que no me hagan ni hablar. Entonces, eso no está en discusión, esto tiene que ver con Argentina, con Ecuador, etcétera. Cada uno tiene su delegado. Este es un puesto administrativo de otro factor. Hay un código de ética, porque el presidente de la República, usted comprenderá que, dejémoslo ese tamaño, es muy de la mañana para yo calificar. Por ahí dijo, ojalá que nos ayude para entregar créditos, etcétera. Este funcionario administrativo, que no es el delegado del país ante el BID, no han leído pues el código de ética, donde expresamente las personas que están en estos cargos no pueden intervenir en los temas de su país de origen o de su antiguo patrono. Eso se llama conflicto de interés. No sé si se le hace muy difícil a los palanqueadores ecuatorianos, a los lobistas, a los acostumbrados al chamullo y a la gallada. No sé si se le hace muy difícil comprender. Es un tema de lectura comprensiva. ¿Será que tenemos que regresar a la preparatoria con las planas y con la regla en la cabeza? ¿Qué partes que no entienden? ¿Me explico? Entonces, no solamente que violan la Constitución, le hacen decir al procurador lo que no tiene que decir. Y que encima votó por el señor que ahora va a ser su jefe. Esto pues está para más o menos para Netflix, más o menos. Pero como aquí no pasa nada, no se sorprenda que hagan lo que les da la gana. Lo importante en mi caso, yo hablo como Henry Cucalón, es que a mí no me van a tomar el pelo. Sé que es inconstitucional, ellos también, y por lo menos con mi aquiescencia y con mi aval, más allá de jurídico, lo que inició mi introducción a la pregunta, que hay una desconfianza social generalizada en la estructura institucional pública. Usted dice que le han hecho decir y que el procurador ha informado lo que ellos quieren escuchar. Pero entonces esto es lo que refleja la desconfianza social. Tiene toda la razón, Alcides. Tiene toda la razón. ¿Sabe qué es lo más que me preocupa? Sí. Que particular, porque reitero, esta no es la designación del Ecuador ante el BID. Que no estén siguiera el procurador, para un ciudadano particular. Tengamos claro el asunto. Es decir, una vez más lo que tanto ustedes y nosotros nos hemos quejado, el atropellamiento y vulneración de las normas. Pero claro, ahora lo hacen distinto, no gritan. Tienen un estilo más sinuoso, solapado, por así decir. Tienen otro estilo, pero es lo mismo que nos hemos ido quejando del retorno a la democracia.
con otras formas, por así decir. Y eso es absolutamente lamentable. Por ahí dirán otros abogados que, no estando muy de acuerdo en el tema de que digan que el banco no es banco, dicen que hay un problema de territorialidad en el cumplimiento. Obviamente que puede haber esa duda, más allá que la ley es la ley, la Constitución es la Constitución, pero aquí quien tiene que cumplir, más allá del señor presidente del BID, es el ciudadano ecuatoriano, porque no va a ser que en mi país yo tengo unas normas y cuando me voy a otro país hago lo que me venga en gana. Esa es la anomia, pues esa también es la anarquía, si es que cabe la palabra. Y no podemos llegar a la conclusión, porque eso es peligroso para la democracia, Stalin. Perfecto. Que como es una norma absurda, lo absurdo no se acata. A mí no me gustaría mucho el artículo, de hecho no me gustan muchísimo los artículos de la Constitución. De hecho, creo que usted y yo por lo menos no voté por la Constitución, pero es el contrato social que nos rige. Usted sabe qué peligroso sería si cada persona, grupo social, organización política comienza a coger la Constitución por partes, lo que me conviene y lo que no me conviene, lo que me gusta y lo que no me gusta. Sí sabe lo que puede pasar, ¿no? Si cada uno dice yo no acato lo que para mí es absurdo, es bastante peligroso en una sociedad que por sí está bastante polarizada, herida, desempleada, desesperada, angustiada. Cuidado, juguemos con fuego. Si justamente eso es lo que nos criticaban a la clase política. Y me preocupa más por algo, Stalin. Cuando yo veo gente preparada, al poder, sí sabe lo que dicen, ¿no? Que los presidentes son jefes de todas las funciones del Estado. Entonces se creen jefes de los municipios, de las supuestamente preparados, porque significa que eso ya es un despotismo ilustrado, no es un tema de ignorancia, lo cual lo hace más peligroso para la sociedad. Oiga, Henry, pero le quiero decir que su análisis me parece muy interesante. Lo que más prospera en este país es el desacato, el irrespeto a la autoridad, y esto evidentemente configura este proceso de desconfianza social generalizado que vive la sociedad ecuatoriana. ¿Cómo un poco evitar que desde la estructura más alta de la política y del poder público se reciban estos mensajes que usted está analizando, que se adecúan leyes, que se hacen juicio de valores, se interpretan de acuerdo al juego de intereses de quien está en medio de la consulta o del interés de que las cosas se hagan como ellos lo consideran? Porque entonces es un mensaje vivimos en el lesivo, caos, sin vivimos en duda el alguna. anarquismo. Es un mensaje lesivo sin duda a la sociedad. Y esto es sin perjuicio de las equivocaciones y errores que todos cometemos, porque los cometemos. ¿Me explico? Eso es propio también de la democracia. Y un primer mandatario, un gobierno, una asamblea, un cabildo y sus máximos representantes se pueden equivocar o pueden tomar decisiones con lo que uno no está de acuerdo, pero no soslayar el imperio de la legalidad por el imperio de la realidad y del acomodo, de forma deliberada. Eso es correcto, muy, pero muy peligroso. Se sabe cómo comienza y no sabe cómo termina. Ahora, hablemos del mercado de valores, mi querido asambleísta. Es necesario, importante, fortalecer un mercado de valores en el realmente respecto a este hecho que es de dominio público, en donde se cuando más confianza necesita el sector privado para invertir y generar empleo. Y el mercado de valores es un importante instrumento para eso, para materializarlo, para cristalizarlo. Y acabamos pasada.
Así fue. El día jueves, importantísimo, largas horas de debate, muchísimos consensos, se aprobó prácticamente por unanimidad, creo que por ahí hubo una abstención, un valioso, un importante aporte de la Asamblea Nacional. Yo les comentaba en mi reflexión, en mi discurso, el apoyo, di algunas ideas, pero esto nada va a servir si las personas encargadas de aplicarlo, de ejecutarlo, no generan lo que usted está diciendo, la confianza, sino las leyes son letra muerta sobre el papel. Y eso pasa mucho en algunos estamentos legislativos, se lo he comentado a usted. Hemos hecho grandes avances en materia penal, en materia de seguridad ciudadana. Si usted tiene un juez blandengue o tiene una autoridad de control paniaguada, no va a pasar pues absolutamente nada. Y la decepción colectiva va a seguir aumentando. Así es. Intendentes para que aclaren el tema, porque Stalin, aquí hay varias aristas. Uno tiene que ver con el tema del ISPOL, que es impresentable, por donde usted lo quiera ver, y también con temas particulares de otro tipo de compañías, de que están configurando también una estafa, me explico, en el mercado de valores, compañías que estaban intervenidas hasta el año 2018, levantan la intervención y les permiten emitir. Encima que estaba convaleciente de la noche a la mañana, eres de lujo y puedes emitir obligaciones y no pagas ni una. Y después se pregunta, esto porque en el fondo, esto es un delito de cuello blanco. No sé si usted se ha percatado de ese pequeño detalle, ¿no? Así es. Bueno, Alcides continúa con de nombres rimbombantes, muy rimbombantes, me explico, pero con las mismas mañas de rififí, ¿ya? Así es. Alcides, tomémonos unos minutos antes de ir al término del programa. Alcides. Gracias, Stalin. Doctor Cucalón, buenos días, los saluda el periodista Alcides Montilla. Solo para hacerle una referencia, doctor Cucalón, respecto al tema del PIB procurador, el señor Martínez. No le escucho muy bien, Alcides. Aquí se me escucha bien, ¿me escucha bien? Doctor ¿Aló? Cucalón, ¿se me escucha bien? Lo escuchamos. Mucho lejos. Yo estoy lo más apegado que sea el micrófono para que me escuche el doctor Cucalón. No puedo hacer otro esfuerzo más que este. Ahí lo escucho mejor. Doctor, una referencia sobre el tema BIP Martínez, el procurador. Primero, es muy peligroso lo que ha dicho el procurador, porque crea antecedentes que pueden ser utilizados después por gente que no le gusta aplicar la ley ni obedecer los códigos legales. Punto 1. Punto 2. En el portal Primicia, doctor Cucalón, aparece una opinión de Henry Kronfle, que se la voy a leer. Dice: Henry Kronfle, asambleísta social cristiano, se sumó a la lista de aquellos que respaldan el pronunciamiento de Íñigo Salvador. Para Kronfle es importante que haya un representante ecuatoriano en esa institución. Y trasladando la lógica criolla, echar una mano para lograr crédito del BIP. El comentario de Primicia es: se ve que Kronfle no sabe cómo funcionan los... Y quiero aprovechar la oportunidad, doctor Cucalón, para preguntarle algo. Mire, he leído algunos articulistas, Simón Espinosa, Ernesto Albán, Mauricio Gándara, Ruth Hidalgo, Alberto Dajic, que hablan de la necesidad de retornar a la Constitución reformada que fue firmada en Sangolquí en 1998 y dejar sin efecto la Constitución de Montecristi de 2008. ¿Cuál es su concepto? En lo primero, y porque es rápido, respetable criterio de un colega discordante al que yo tengo. Propio de la democracia, también refleja es que cada uno es dueño de sus palabras y de sus actos. Las reflexiones acerca de esos puntos lo hice en la primera parte de la entrevista, entre el conflicto y Costa. En lo que usted se refiere, he leído todas esas acotaciones de los editorialistas y pensadores. Y sí, yo creo que la Constitución del 98 es muchísimo mejor que la del 2008. Muchísimo mejor, pero largo y tendido.
varias diferencias políticas. La una no fue aprobada por el pueblo, la otra sí. Y sin perjuicio que me gusta más la del 98 y quisiera que fuera la norma suprema, le hago dos reflexiones. Cambiando, eso va a brindar felicidad, bienestar y prosperidad automáticamente a la gente, porque no es así y yo no voy a caer en esa demagogia. Es prácticamente igual, porque toda constitución nueva siempre va a ser de avanzada, porque se incorporan derechos y garantías que antes no existían. El procedimiento de reforma no lo dicen ninguno de los editorialistas, porque los he leído todos, y lo leía Ernesto Albán. Dice, les dejo a ustedes cómo sería. Claro, ¿cómo sería? Si se respeta el ordenamiento actual, si respetamos las normas así no nos gusten, solo se podrá hacer a través de otra constituyente. No se puede hacer de un plumazo hacia otro plumazo. Ya no se puede hacer, maestro Alcides, como en la época de las dictaduras, que el presidente dictador con título de presidente, Rodríguez Lara, decía en sus decretos, estará vigente la Constitución de 1945, en todo lo que no se oponga a los fines del gobierno revolucionario. Ya no se puede hacer eso. Eso se los hacen dictaduras, cuando usted derroca un gobierno y pone en ejecútese la Constitución que a usted le viene en gana, la que le gusta, al ojo, en baratía ofertas, en todo lo que no se contraponga a mis edictos. Eso ya no existe en el derecho constitucional. Entonces, ya quisiera yo ir a la del 98 en algunos aspectos, porque no es estatista como la actual, pero inclusive para hacerlo, según el 444 actual, tengo que seguir un procedimiento que es a través de constituyente. No es solamente porque no me gusta. Muchas gracias, nos despedimos, asambleísta. Importantísimos sus criterios y sus visiones sobre estos temas que realmente están en la mesa de análisis y en la agenda del debate nacional. Gracias por haber estado con nosotros, nos despedimos hasta el día de mañana. Salen los Un temas fuerte de abrazo, mayor muchas interés gracias. social, económicos y políticos del país, sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. El siguiente en Radio Atalaya es un programa de opinión. Todo público. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas. A esta hora, en Radio Atalaya presentamos Fernando Aguayo en vivo.